con la oración inicial esta noche, ¿vale? Señor Dios Todopoderoso, gracias por el tiempo que nos permites tener para esta clase virtual. Como iglesia, Señor, pedirte de corazón que te glorifiques, Señor, en la enseñanza, en todo lo que aprendamos esta noche, en este discipulado de la conversión, que estés al control, Señor, de cada una de las conexiones, de los hermanos que están por conectarse ahora, que tú aligeres la dinámica de la conexión para que no se pierdan de la enseñanza, también que lleves a cabo tu voluntad en cada una de las verdades, en cada una de las promesas, en cada una de las palabras de tu Biblia, para que podamos no solamente comprenderla, sino principalmente creerla y obedecerla, Señor. Suplicamos también que lleves a cabo tu voluntad más adelante en la jornada de oración, para que te glorifiques también en la congregación, en la oración congregacional, y te glorifiques, Señor. Todo lo que hacemos es porque lo queremos hacer para el honor y gloria exclusivamente de tu nombre. Por eso procuramos con todo el corazón servirte y llevar a cabo tu voluntad en estas materias y en estas clases virtuales. Te pido también que bendigas a los hermanos que van a intervenir, que van a hacer peticiones, que van a alabar. Te pido porque todo lo que hagamos sea únicamente buscando darte honor y gloria y alabanza. Lo suplicamos de todo corazón en los méritos de Cristo, dándote gracias también. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos entonces a empezar con la clase esta noche, la cual se llama la lección número 8, la conversión y la iglesia. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque es indudable que una evidencia clara de salvación en un creyente auténtico es cuando el creyente se une no solamente en forma espiritual al cuerpo de Cristo, sino también en forma física a la iglesia de Cristo en su denominación local. Es increíble, pero hay personas que creen que pueden ser rueda suelta. Y pues hay circunstancias, circunstancias que de pronto podrían avalar esa necesidad, pero no es lo común y corriente, no es el testimonio bíblico, no es lo usual. Por ejemplo, podemos pensar en almas que llegan a los pies de Cristo, pero viven en sitios inhóspitos, en el polo norte, en el polo sur, no tienen una congregación a la mano, etcétera. Entonces uno podría pensar, bueno, ese tipo de circunstancias lo ameritan, pero no para las personas que tenemos vivienda en una ciudad donde hay congregaciones cristianas. Entonces, esta lección habla de la conversión y la iglesia. Y dice Martin Lloyd-Jones, el propósito del cristianismo no es producir hombres buenos, sino crear hombres nuevos, no mejorar la sociedad como tal, sino confrontar a los hombres individualmente. El doctor Martin Lloyd-Jones, una persona supremamente reconocida dentro de la historia del cristianismo, sobre todo en los últimos siglos, este hombre usado por Dios para la honra y gloria y alabanza
de su nombre, tuvo la capacidad de discernir eh, parte de estas verdades escriturales en cuanto a la conversión auténtica de los creyentes, y una de esas verdades es que no es mejorar la sociedad como tal, aunque si se llegara a una conversión generalizada, la sociedad mejoraría completamente, pero por entender la voluntad de Dios, las circunstancias reales de este mundo caído, pues sabemos que, y sobre todo por conocer las escrituras y entender las escrituras, podemos saber que la situación, en vez de mejorar, va empeorando cada vez más. Y eso ya lo demostró las mismas escrituras cuando llegó al tope de la paciencia de Dios antes del diluvio. Y llegó el momento donde Dios descargó su justa ira a través de ese juicio con agua. Y lo mismo va a pasar con el juicio por fuego, que se nos viene pronto. Entonces, vamos a leer el pasaje que está ahí encabezando en la lección número 8, la conversión en la iglesia, que habla de la primera iglesia oficial, la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Dice Hechos 2:37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí, de manera de introducción, vamos a ver cómo todos aquellos convertidos, todos aquellos que son verdaderamente convertidos, deberían unirse a una iglesia local. Cuando la iglesia está llena de creyentes verdaderos, entonces el Espíritu Santo llena la iglesia con el fruto de crecimiento espiritual, al igual que una comunión verdadera con los demás hermanos. Esto porque a veces tenemos en cuenta que o no tenemos en cuenta más bien, que en una iglesia también hay personas no convertidas, no como miembros del cuerpo de Cristo, pueden figurar como miembros incluso legales de asamblea y estas cosas en el cuerpo de Cristo, pero aún sin ser salvos. Lo que pasa es que, como ya les he explicado varias veces, no tenemos rayos X espirituales, en unas gafas de rayos X espirituales para conocer quiénes son verdaderamente creyentes y quiénes no. Y la muestra está que en Mateo 7, 21 a 23,
muchos creían ser salvos, muchos se congregaban, muchos hacían todas las cosas que el ministerio inicial de Cristo y los apóstoles manifestaban una conversión, pero sin haberla experimentado. Así que vamos a explicar detalladamente este pasaje para entender todo lo que implica y la conexión que lleva una verdadera conversión de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, con una iglesia, y sobre todo una iglesia local. Así que, ¿cómo lucía entonces la iglesia primitiva? Dice ahí la lección. ¿Cómo lucía la iglesia primitiva? Bueno, recordemos algunas cosas que hemos aprendido acerca de la conversión en las clases anteriores, mirando el retrato de la iglesia primitiva que tenemos aquí en Hechos 2. Recuerden, en Hechos 2 tenemos ese avivamiento espiritual. Yo ya les he hablado algunas veces aquí acerca de los avivamientos espirituales y cómo de una manera asombrosa, sobrenatural, llegaron a conocer las personas evidencias de salvación de una forma increíble. Y en Hechos 2 se relata el don de las lenguas de fuego que cayó sobre los creyentes y las manifestaciones de esas lenguas que eran idiomas audibles, que ya lo he explicado aquí varias veces, no cacareos, no balbuceos, no jeringonzas inentendibles, no, idiomas oficiales, oficiales que tienen su estructura, tienen su léxico, tienen su gramática, tienen todo. Así que en esa ocasión se genera entonces el discurso del apóstol Pedro para aclararle a las personas que estaban diciendo que estaban borrachos los creyentes porque eran las 9 de la mañana y entonces cómo era posible que estuvieran hablando cosas extrañas, etcétera, etcétera. Así que teniendo el recuento contextual del capítulo 2 de Hechos, Pedro, a partir del versículo 14, comienza a explicar el significado de estos eventos que estaban sucediendo con esa manifestación de los dones de lenguas. Y en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si ustedes son juiciosos, mis amados hermanos, yo un día me puse a contar cuántos idiomas oficiales se estaban manifestando simultáneamente en esa reunión. Y la respuesta es que 14 lenguas oficiales se manifestaron ese día en esa congregación, y la gente que los oía los escuchaba en 14 diferentes idiomas. Y por eso esa manifestación de confusión para los espectadores y críticas para los espectadores. Así que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, las maravillas del Señor, dice las Escrituras. O sea, empezaron a predicar el Evangelio, a hablar del cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, con el ministerio, la vida perfecta de Cristo, con su muerte y su resurrección. Ellos empezaron a hablar, no era cualquier cosa que hablaban, lo que estaban hablando era el Evangelio, las buenas noticias, pero en chino, en mandarín, en hebreo, en árabe, en africano, bueno,
Hay 14 idiomas diferentes. Así que cuando ellos fueron manifestados en esas lenguas, la gente se preguntó, y Pedro tuvo el discurso, la primera predicación de la iglesia primitiva oficialmente. Pedro la asume y culmina esta explicación de lo que estaba sucediendo, culmina con la muerte y resurrección de Jesús en su discurso. Es decir, Pedro no solamente contextualiza lo que está sucediendo ahí entre los creyentes que están hablando en diferentes idiomas, las maravillas del Evangelio de Cristo, sino que además lo predica para que la gente que estaba extrañada, la gente que estaba escuchando y viendo esas circunstancias y esas lenguas de fuego descendiendo sobre ellos, entonces les predica también el Evangelio y ocurre un milagro grandísimo que ya leímos en la introducción, como muchos, no todos, pero muchos se convirtieron y muchos tomaron la decisión de bautizarse, uniéndose oficialmente a la iglesia local. Pensar que un día podamos tener nosotros 3,000 personas, pues ya no podríamos hacerlo en Cajazán, pero si Dios lo permite algún día que haya un avivamiento espiritual, pues lo primero que tocaría es buscar un sitio adecuado, porque con 3,000 de auditorio no todo el mundo tiene un auditorio de ese tamaño, una audiencia de ese tamaño. Entonces, ¿qué pasó cuando el apóstol Pedro empieza a predicarles el Evangelio? Bueno, antes, en Hechos 2:36, el apóstol Pedro dice lo siguiente en Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, como un buen predicador, no se pone a amañar el mensaje, a decorarlo, a conformarlo a la audiencia. No, él directamente acusa a esa nación, a ese pueblo, a todos los judíos que estaban ahí presentes, y les dice que toda la casa de Israel, que ellos fueron los que lo crucificaron. Los romanos llevaron a cabo la crucifixión, pero fue con las intenciones de Israel. Israel fue el que buscó quebrantar al Señor Jesucristo porque no creían en él. Y Pedro testifica: Dios le ha hecho Señor, o sea, le ha hecho soberano, Señor del universo, y Cristo y Mesías. Por supuesto, para ellos seguía siendo una sorpresa, algo completamente nuevo. ¿Cómo es posible que las deidades de las cuales ellos habían escuchado por siglos, deidades paganas de los griegos, de los babilonios, de los arameos, de otras naciones, ellos tenían sus propios dioses, pero algo que caracterizaba a esos falsos dioses era que no podían ser como uno con el hombre. Ellos tenían características y los humanizaban y todo, pero eran Dios. Entonces, cuando los israelitas saben del verdadero Dios, que es perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, sin tacha, haciéndose un ser humano, eso para ellos era
absolutamente increíble, imposible, ellos no lo creyeron. La gran mayoría no lo creía. Y si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, hermanos, nos pasaría lo mismo. Es increíble. Es como hoy pensar Dios habitándonos a nosotros siendo tan débiles, tan pecadores. Es increíble, pero es la verdad. Y por eso lo aceptamos por fe. Así que en esta declaración de Pedro, es una declaración culminante. Pedro declara no solo que Jesucristo es el Mesías de Dios, el enviado de Dios, sino que además es el mismo Dios exaltado, es el Rey vencedor. Entonces, cuando él manifiesta esto, dice: ustedes lo crucificaron, ¿qué pasó? Bueno, ahí tenemos en la lección, el primer subtítulo dice: Pedro los llamó al arrepentimiento. Bueno, en realidad fue en el versículo 38, pero en el 37 dice la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lógicamente, después de la aclaración de Pedro en el versículo 36, surgió, se manifestó un arrepentimiento en la audiencia. Ese arrepentimiento, según la Biblia, es dejar de pecar o cesar de pecar o redimirse de cualquier acción mala o dañina. O sea que es retractarse, es cambiar de parecer, cambiar de rumbo. Si voy para este lado, entonces media vuelta a 180 grados y empiezo a ir en contra de la dirección que traía. Es un cambio de actitud acompañado de un sincero pesar, un sincero dolor por el estilo de vida anterior o por el pecado, por haber actuado mal o tal vez un arrepentimiento por no haber hecho algo. También nos arrepentimos de las cosas que no hacemos. Nos arrepentimos de lo que hacemos y muchas veces de lo que no hacemos. Ambas circunstancias se dan en un arrepentimiento real. El fruto que produce un verdadero arrepentimiento es un cambio de conducta. Cuando hay un cambio de conducta, se nota que esa persona se arrepintió. Así que en el versículo 38, el apóstol Pedro llama a manifestar ese arrepentimiento, ese compungir de su corazón, ese dolor que les costó entender que habían crucificado a su Salvador, a su Mesías, que lo manifiesten en forma práctica. Y ahí es donde entra el asunto del bautismo que vamos a tratar más adelante. Pero entonces ahí, como dice las notas en la lección de esta noche, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Es darle la espalda al pecado e ir a Dios. O sea, es cambiar. Si voy en este sentido hacia el pecado, hacia la maldad, la carne, el mundo, hacia Satanás, doy media vuelta, le doy la espalda a esa pecaminosidad y empiezo a ir hacia Dios. Y eso es la manifestación de un arrepentimiento sincero. Es cambiar nuestra postura acerca de la vida y pasar de gobernarnos a nosotros mismos con mi propio criterio, con mi propia sabiduría, con mi propia idea, con mis propias reglas, con mi propio pensamiento, sentimiento y emoción. O sea, dejar ese yo soy, ese ego que nos ha dominado, que nos ha guiado toda la vida, para empezar a vivir el gran yo soy, el que soy, el Señor Jesucristo sentado en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra alma, para que Él sea ese yo soy, el que soy, ego eimi.
que es el verdadero cristianismo. Recuerden, hermanos, si entendemos claramente que el cristianismo no es imitar, aunque dice Pablo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, por el contexto bíblico, la imitación no es lo que yo alcance a hacer de alguien, es que esa persona es lo que hace en mí, y por eso es el cristianismo, el secreto, si hay algún secreto del cristianismo, es Gálatas 2:20. No soy yo, sino es Cristo en mí. Y el Señor Jesucristo es el único que puede hacer todo para manifestar una vida nueva en mi vida. Por eso, enseguida, después de que Pedro les dice, le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícense, porque el bautismo va conectado con el arrepentimiento. Dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay varias cosas que entender, que comprender, que son necesarias para poder comprender el pasaje como tal, y sobre todo en el contexto de la lección de esta noche, que es esa conversión y, y esa eh, evidencia de la iglesia local. En esa conversión juega un papel muy importante el bautismo, porque el bautismo es la puerta de entrada a la congregación como tal. Eso se manifestó ahí en el mismo pasaje que estamos estudiando esta noche. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir toda la lección esta noche, si no, pues como las otras la dejamos para una segunda parte, pero el asunto aquí es que ese arrepentíos y bautícese no es la primera vez que se dice en la Biblia. El mismo Juan el Bautista lo dijo en Mateo 3, versículo 1, en Marcos 1:4. Ustedes pueden conseguir esos pasajes y ver cómo van juntos el arrepentimiento y el bautismo. El mismo Señor Jesucristo lo manifestó en Mateo 4:17, en Mateo 11:20, en Lucas 13:3, en Lucas 13:5. Ustedes pueden confrontar esos pasajes que les acabo de dar para que vean cómo ese arrepentimiento, que es volverse a Dios con dolor por el pecado, mucha gente no tiene un arrepentimiento genuino porque lo dice de boca, lo dice de labios, pero su vida continúa igual. Cuando no hay un dolor genuino por entender que ofendimos a Dios, que faltamos a Dios, que estamos en pecado contra Dios, cuando no hay un dolor genuino, una pesadumbre, o como dice ahí, se compungieron de corazón, cuando no hay un dolor íntimo de corazón por el pecado, no es verdadero arrepentimiento, hermanos, no es. Y eso lo vemos también en muchos ejemplos en las Escrituras y en esta vida. Ustedes saben que mucha gente se ha dado, como decíamos en la tradición, golpes de pecho, pero vuelven a hacer lo mismo. O sea, no ha cambiado en nada sus vidas. Y por eso es tan importante comprender que en este sentido el bautismo hace parte o va como manifestación clara de un arrepentimiento genuino.
Por eso fueron tan importantes estas dos palabras en los mensajes, como ya les dije, de Juan el Bautista, del mismo Señor Jesucristo y de los apóstoles en general. Y sigue siendo estos dos términos centrales en la predicación y en la enseñanza de la iglesia. Ahí está en la gran comisión de Mateo 28, 18 y 19, cuando Dios dice que id por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y cuando ahí dice que ese bautismo se haga en el nombre del Señor Jesucristo, yo hago esta anotación porque alguna vez les van a llegar a ustedes, hermanos, con el asunto del Jesús solo. Este es uno de los pasajes favoritos de esta herejía, donde dice, mire, pero es que ahí dice en Hechos 2, en el nombre de Jesucristo. Ahí no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es en Jesús solo, pero porque ignoran completamente el contexto. Aquí en este Hechos 2, prácticamente el Espíritu Santo está haciendo a través del escritor de Hechos, que se supone que es Lucas, el apóstol Lucas, el doctor Lucas, usándolo a través del Espíritu Santo. Es un resumen de este Mateo 28, de esta gran comisión, cuando habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí solo se menciona a Jesús, por eso ese asunto de los Jesús solos. Pero porque no entienden el contexto, hermanos. Recuerden, la regla más importante en el estudio de las Escrituras es el contexto. El contexto es lo que va a marcar la diferencia de las equivocadas interpretaciones que llegan a convertirse hasta en herejías. Recuerden, una herejía es una verdad escritural sacada de la palabra de Dios, pero fuera de contexto. O sea que toda herejía tiene su origen en la palabra de Dios, pero descontextualizada. Hermano, más de uno, pero millones de personas están yéndose al infierno por sacar de contexto la palabra de Dios. Y eso es lamentable y triste. Por supuesto, participa su pecado, participa su orgullo, participan los falsos profetas, participa el diablo, claro, todo eso hace parte. La condenación no es injusta, hermanos. La condenación es la justicia de Dios operando. Así que no, Dios no va a condenar a nadie injustamente. Pero cuando no tenemos el contexto, entonces, ¿cuál es el contexto aquí del sermón de Pedro? Bueno, es que dice que bautices en el nombre de Jesús porque el sermón tiene que ver con Jesús. Él está hablando del Señor Jesucristo y su ministerio. Ese es el contexto de Hechos 2. Cuando él habla ese discurso, ese sermón, está hablando de Jesús y su ministerio terrenal. Y entonces los que oyeron a Pedro, pues entendieron que pecaron precisamente contra este Jesús, contra el Mesías, contra el ungido de Dios, el ungido de Jehová. Y se dan cuenta. Dice Hechos 2:23, al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense que el apóstol Pedro contextualiza, sí, lo entregaron los judíos que no creían, los fariseos, saduceos y escribas y estas gentes que eran duras de corazón, tal, ellos lo empujaron al gobierno romano, a los guardias romanos, para que lo crucificaran. Pero por encima de eso está Dios, y eso es lo que está diciendo ahí en el 23.
con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía y Dios lo permitió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ustedes tienen la culpa. Esto, el hecho de que Dios sea soberano aún en estas circunstancias no significa que estemos exentos de responsabilidad y de culpa, no. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Dice el versículo 36 que leímos al principio de esta explicación: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso está hablando del ministerio de Jesucristo y del Señor Jesucristo como tal. Así que el uso del nombre divino del Señor Jesucristo distingue el bautismo cristiano del rito preparatorio del bautismo practicado por Juan el Bautista, porque ese era un rito de arrepentimiento. Ustedes bautícense para que estén listos para recibir al Mesías, para cuando Él venga y lo escuchen y ustedes sean convertidos, algo así. Ese bautismo era antes de la salvación. Ese bautismo era en el Antiguo Testamento. Era preparando el terreno era un bautismo para arrepentimiento, preparando el corazón para arrepentirse. En cambio, ahora, cuando dice que bautices en el nombre del Señor Jesucristo, es porque ya pasó. Es porque ya el Señor lo hizo. Y por eso esa es la distinción entre el bautismo cristiano de ese rito preparatorio del Antiguo Testamento practicado por Juan y la nación de Israel. Cuando dice para perdón de vuestros pecados, ahí en el versículo 38, para el perdón, dice, bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo, hermanos, recuerden que es una señal, es un sello del perdón de los pecados. O sea, se manifiesta, el bautismo señala que esa persona fue perdonada, fue salva. ¿Cómo lo señala? Lo señala públicamente, físicamente, porque no hay otra manera. Yo no puedo mostrar mi conversión espiritual abriéndome el pecho y sacando el corazón porque me muero. Entonces, ¿cómo lo hago? Por lo que hago, por lo que manifiesto, por lo que vivo, por lo que pienso, por lo que siento, por lo que actúo. Estoy manifestando lo que Dios ya hizo en mi corazón. El bautismo es eso. El bautismo es la manifestación pública de lo que ya Dios hizo en el corazón del creyente. Y por eso, cuando dice Pedro, bautícese en el nombre de Cristo para el perdón de vuestros pecados, yo ya lo he explicado muchas veces, porque la gente que no tiene el contexto de este pasaje, de este versículo, va a argumentar que el bautismo hace parte de la salvación y entonces toca recibir a Cristo y bautizarse para ser salvo. Por eso es que hay que bautizarse en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, pero no es así en el texto griego. En el texto griego, esta conjunción para es eis, o sea, significa a causa de, o sea que el texto en el lenguaje original, la interpretación correcta dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo a causa del perdón de los pecados. O sea, ustedes ya se arrepienten, ustedes ya son salvos. Un arrepentimiento genuino trae la salvación. Y el bautismo va a ser porque ya fueron perdonados sus pecados, a causa del perdón de los pecados. Ese para es muy importante.
porque no dice que el bautismo sea que causa la salvación, no. Es a causa del perdón que se recibe ya en un arrepentimiento genuino que se bautizaran. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es parte de el paquete entero cuando yo soy convertido, cuando yo soy salvo, sellado por el Espíritu Santo. Yo me bautizo para manifestar mi salvación y el sello del Espíritu Santo, la permanencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso, hermanos, ese uso del nombre divino. En Tito 3:5, ustedes pueden ver cómo el perdón de pecados no es por un bautismo como tal. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El bautismo es una obra. Si la gente entendiera que el bautismo es una obra que se hace como todas las obras que Dios dejó de antemano para que anduviésemos en ella, ahí según Efesios 2:10, ya no pelearían ese asunto de que toca bautizarse para ser salvo. No. Y el ejemplo, pues está el asesino en la cruz, varias personas que llegaron a la salvación sin poder bautizarse, pero están en el paraíso, están con Dios, están en su presencia. Entonces, el bautismo no es un requisito sine qua non, indispensable para la salvación. Ahora, es un requisito para la comunión con los demás hermanos, para la membresía de la iglesia, que es el paso lógico de un verdadero creyente. Afiliarse, congregarse, hacerse miembro de una iglesia local. Por eso el rito, en Tito 3:5 dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para nada menciona ni lenguas, ni bautismo, no. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. El rito físico no confiere, ojo a esto, hermanos, ese rito físico del bautismo no confiere la bendición espiritual del perdón. Pero esa disposición que mostró la audiencia de Pedro en ese discurso a someterse al bautismo cuando él les dijo arrepiéntase y bautícense, entonces expresa claramente que ya tenían fe en el Salvador a que ellos mataron y a quien Pedro está proclamando. Así que la extensión de esa promesa de Pedro a los judíos presentes la hace también a sus hijos y a los demás creyentes. Ahí dice en el versículo 39 eso, esa promesa es para sus hijos y etcétera, etcétera, porque es una promesa de salvación que va a cobijar a los creyentes verdaderos y a sus hijos, lógicamente si creen, porque el bautismo como tal no confiere un perdón ni una limpieza y una justificación de los pecados, no, es el símbolo, es la señal del nuevo pacto, una de las señales del nuevo pacto, una de las ordenanzas del nuevo pacto es el bautismo. Cuando dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ahí el don del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, así como el mismo Espíritu Santo genera el perdón, según Efesios 1:7, y el poder para hacer el ministerio, para hacer la obra del Señor. O sea que aquí es significativo, hermanos, en ver que Pedro no menciona para nada recibir el don de lenguas.
Ahí no dice, bautícese, arrepiéntese y bautícese en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y hablarán lenguas e idiomas extranjeros y tal. No, ahí no dice eso. Él obvia ese asunto porque ese asunto era el cumplimiento bíblico de Joel 2, el cumplimiento del profeta Joel 500 años antes de Cristo, o sea, 500 años antes de que sucediera en Hechos ese asunto, ya el profeta Joel lo había manifestado ahí en el capítulo 2. Entonces, simplemente podemos entender que ese don del Espíritu Santo es ese regalo, el don es de dar, Dios da ese regalo, el regalo del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, y entonces vamos a tener la capacidad de perdón, vamos a tener la capacidad de hacer el ministerio, hablar el evangelio, hablar la obra del Señor Jesucristo, enseñar la palabra, etcétera. El don de la morada del Espíritu Santo es esencial para producir el fruto que solo el Espíritu Santo puede dar en los creyentes, según Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, el Espíritu Santo va a producir ese fruto y por supuesto el Espíritu Santo es quien va a hacer en el creyente verdadero, va a ejercer los dones del ministerio que él escogió distribuir a los diferentes creyentes. Recuerden, nosotros recibimos dones para el servicio, dones o talento y don son parecidos pero no son iguales. Talento es algo natural, él tiene talento para la música, bueno, yo no. Ustedes, yo creo que ustedes sí, mis hermanos, pueden cantar mejor que yo sobrado, pero pues yo tengo el talento de la pintura. Bueno, talento es algo natural, don es un regalo de Dios, un atributo de Dios para el ministerio, o sea, un talento dado de Dios para ejercerlo en el ministerio. O sea que si yo quiero utilizar el don natural que tengo, el talento natural, como un don espiritual, entonces es cuando yo he predicado a través de pinturas, el evangelio con pinturas, con gráficas, a través de la predicación del evangelio, a través de la pintura. Entonces uso el talento, o Dios usa en mí el talento natural como un don espiritual, porque es predicar el evangelio pictóricamente. Lo mismo, si alguien tiene el talento musical, entonces si canta en la iglesia, si toca en la iglesia, si pertenece al grupo de música, que algún día espero tener pronto, si Dios lo permite, en la iglesia, entonces ya está usando su talento natural como el don espiritual. Esa es la diferencia entre talento y don. Pues Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da esos dones y talentos para que se conviertan en dones, para ejercerlos en el ministerio. Y el Espíritu escoge distribuirlos como Él quiere. Ahí dice la palabra de Dios, a unos les dio predicar, a otros enseñar, a otros dar, a otros, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ver ustedes ahí en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Así que, como dice ahí la lección, el bautismo es una identificación pública con Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y como tal, es una confesión pública de fe. ¿De fe en quién? En el Señor Jesucristo, porque nos estamos identificando con Él. El bautismo nos identifica
no solamente con el Señor Jesucristo, sino también, como dice la nota, el bautismo nos identifica con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo. Y supone entonces, ese bautismo supone una promesa que cumplimos de vivir en comunidad, en comunión con los demás hermanos de la iglesia. Las personas que se bautizan pero no se congregan, pues, manifestaron un deseo de identificarse con Cristo, pero no aman la esposa de Cristo, no quieren la esposa de Cristo, no quieren la voluntad de Dios. Es más, desobedecen la voluntad de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. O sea, están abiertamente oponiéndose a la voluntad de Dios cuando se supone que se identificaron con Cristo, se identificaron con Dios, con su palabra, pero no lo hacen, no lo ejecutan. Entonces, mis hermanos, el bautismo es esa identificación pública y por eso mucha gente se ha bautizado, pero no ha entendido de qué se trata el bautismo. Y antes del bautismo yo hago la explicación muy concienzuda de lo que significa realmente. Hay gente que se ha bautizado creyendo que quita pecados, porque como habla del lavamiento de la palabra, el lavamiento de los pecados, entonces creen que el bautismo es lavar los pecados. Hermanos, solo Dios sabe si esa persona fue bautizada de verdad o no, porque es difícil comprender eso, pero bueno, es como la salvación, no se puede ver, pero mucha gente se ha bautizado en forma equivocada por tener descontextualizado el bautismo como tal. Bueno, hermanos, yo creo que paremos aquí por tiempo y continuamos la segunda parte de esta lección, Dios mediante,